Muy buenas tardes. En esta nueva entrega de Teatro Crítico. Yo creo que ya llevamos unos 7 o 8 programas con este tema general de la protestantización de la Iglesia Católica, pero que tocamos pues, temas pues, tangenciales, como es el caso del tema de hoy, que tiene que ver con una serie televisiva que lleva pues, en España desde hace unos meses. Fue hace 2 o 3 meses cuando me enteré de que estaba en el canal este de Amazon, y que en Estados Unidos pues lleva ya un par de años o tres. Es una serie estadounidense que le han dado bastantes premios, además por financiación popular, como las estatuas y las catedrales de antes. Pero esta vez, en vez de ser una catedral católica, es una catedral, una serie protestante. Eso lo vamos a marcar bastante, aunque haya muchos católicos que la están viendo con fruición, cosa que es no llamativo, porque yo creo que la gente está bastante despistada desde hace muchos años. Bien, bueno, pues vamos al asunto. Voy a introducir, la verdad es que hay que decir tantas cosas, yo creo, de lo que estamos viendo en la serie y de los temas que adyacentes a la serie, ¿no? Que tienen que ver con teología, con religión, vamos, con los temas que nosotros estamos dirimiendo en estos programas, que no sé por dónde empezar, la verdad. Bueno, podríamos empezar por aquí, diciendo que el cine es una forma de arte, ¿eh? Todos estarían de acuerdo. Bueno, yo no tanto, pero porque lo que digo cuando hablo de cine es que en el cine hay muchas artes, ¿no? Hay muchas artes que entran a formar parte de la misma, y una de ellas es la literatura. Sin literatura no habría cine, eso desde luego. De estas cosas creo que vamos a tener que hablar más concretamente, porque aquí está el meollo de la cuestión, bueno, uno de los meollos de la cuestión. Lo que quiero decir de entrada, para que luego tomen la palabra mis queridos amigos, es que el arte y la religión pues han ido de la mano, pues podríamos decir desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos. No nos vamos a retrotraer al Pleistoceno, que podríamos sin ningún problema, desde luego. Por ejemplo, de esas cosas hablaremos en el curso que se va a hacer en Santo Domingo de la Calzada en julio, y que vamos a estar unos cuantos de los que estamos aquí, por cierto, que nos han invitado. Bueno, pues, pero bueno, lo que nos interesa, como la película tiene que ver con la figura de Jesucristo, pues nos interesa la relación del arte pues con los monoteísmos, podríamos decir, bueno, desde la época, pues desde la época antigua hasta la actualidad. Desde luego que podríamos decir que el arte ha estado al servicio de la religión, si estamos hablando pues del cristianismo, pues durante casi 2 siglos, 2 milenios, durante casi 2 milenios. Que se desvinculó del mismo, pues no hace tanto, fue paulatino quizá en la época moderna. Podríamos decir que antes el arte estaba al servicio de la religión, y me explicaré más adelante. Yo creo que ahora es la religión la que está al servicio del arte. Pero esto hay que explicarlo. Pero bueno, según vayamos hablando de las cuestiones, ya se explicará esta cuestión. ¿Cuándo deja de estar desvinculado el arte de la religión? Pues también en momentos que también hemos tratado aquí, que hemos señalado, que hemos tratado, que es cuando deja de ser importante Dios para entender el mundo y pasa a ser el que está en el centro, ¿no?, del conocimiento del hombre. Hablábamos de inversión teológica o de giro antropológico, algo que se puede decir que empieza con la obra de Francisco Suárez, ¿no?, las disputaciones metafísicas, pero que lo cogen por las orejas los racionalistas, y entonces, pues lo dicho, lo importante va a ser el hombre, y Dios va a pasar a un segundo plano, incluso a desaparecer, desde luego, ¿no?, en muchos ámbitos del saber. Bueno, esto sería, a modo de introducción, podría ser lo que podría decir, y ya pues le paso la palabra a mis amigos, y luego ya pues volvemos al tema que he introducido. Si no cogéis el tema por lo que estaba diciendo yo ahora mismo, pues volveré a él, Pero hay tantas cosas que decir que le voy a pasar la palabra, si os parece bien, a uno de los más cinéfilos, perdón, de los que hay aquí, que es Francisco Javier, ¿eh?
Y luego, pues a Francisco José, que hace mucho que no lo oímos. Y por último, a Gabriel. Venga, Francisco Javier, tienes la palabra. Sí, eh, esto, vamos a ver, para abordar un primer abordaje lo más sencillo posible. ¿Eh? Hubo una gran discusión a lo largo desde la mitad del siglo XVIII, cuando Rey Marus escribe su historia de los evangelios o su interpretación de los evangelios hasta bueno, pues prácticamente hasta la actualidad. Bueno, pero hay un momento en el que Schweitzer creo que era, ¿no? El que luego fue, Judío, ¿eh? el El que judío. luego fue misionero, no recuerdo ahora exactamente, sí, yo creo que es apellida Schweitzer. Dice, y lo escribe en un libro de gran valor, yo creo, dice, es imposible redactar un texto que sea la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque los evangelios son otra cosa, no son una narración, etcétera, etcétera. Y se establecía en esa época, se establecía una distinción entre las vidas de Jesús, que se habían publicado y algunas con mucho predicamento en contra precisamente de la religión, como puede ser la biografía de Jesús de Renan, ¿no? Años atrás. Y una cosa son las historias de Jesús y otras son las la exégesis auténtica sobre los evangelios. Bueno, yo creo que aquí esta serie, eh, en rigor, no se podría considerar una vida de Jesús, aunque se presenta como tal, sino que sería más bien una novelización de todo el entorno de Jesús y del propio Jesús, que, por ejemplo, para dar un par de rasgos, desde el minuto uno, eh, nos habla de algo que no sabemos exactamente lo que es, o que lo podemos entender quienes ya tengamos un cierto bagaje en cuestiones de los evangelios. Por ejemplo, el personaje central de la primera parte del primer capítulo es Nicodemo. Nicodemo que los romanos le dicen hay una chica aquí que se llama Lilith que está poseída o que hace cosas rarísimas y él va a intentar como vosotros habréis visto también, va a intentar ejecutar un exorcismo que falla. Pero al cabo del tiempo, un compañero de este hombre, ¿cómo se llama? Nicodemo. De Nicodemo, otro rabino, Nicodemo es rabino, otro rabino le dice, he visto a esa chica y está muy bien, se la ve, y esto. Y entonces le dicen, investigue usted a ver qué pasa con esa chica. Y esa chica resulta ser María Magdalena, que previamente ha tenido un encuentro con Jesús en una noche saliendo de una tasca, creo que de Cafarnaúm, y, y digamos, la ha exorcizado en el sentido que ella ahora es una chica normal y entonces cuando Nicodemo acude a ella para decirle, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué este cambio tan a mejor? ¿No? Y entonces ella dice, no, no has sido tú ni he sido yo, ha sido otra persona. Y esa otra persona es Jesús. Y ahí se introduce. Por tanto, es eh, una línea argumental fruto de la imaginación que no obstante es coherente con lo que va a ser Nicodemo posteriormente y que, y que plantea un exorcismo que no es efectuado por Jesús. Lo que nos están diciendo es que efectivamente en el Israel y en la religión judía antes de Jesús ya había posesiones de demonios y exorcismos, por tanto. Entonces, al final del capítulo, primero es cuando aparece Jesús. Y el segundo capítulo, que es Sabbath, a ver, recuerdo, sobre el Sabbath, ya se plantea una trama casi policíaca. Pedro, el pescador, San Pedro, con el tiempo, se ofrece a un oficial romano de alto rango para espiar a, a pescadores que van al mar de Galilea y que, como van en sábado y los soldados romanos no controlan los sábados, pues están evadiendo impuestos. Y sale también el recaudador de esos impuestos que será Mateo, el futuro Mateo apóstol.
Y entonces, bueno, pues es una trama, digamos, policíaca, donde los personajes son presentados con todas sus limitaciones, etcétera, etcétera. El tercero es a base de niños, dejad que los niños se acerquen a mí. Y así sucesivamente. ¿Eh? Con lo cual, lo que es propiamente el mensaje evangélico, yo creo que aparece al final de la primera parte. Al final de la primera parte. En los últimos capítulos de la primera parte. Yo he visto hasta el quinto. Bueno. Está bien hecha, la serie está bien hecha, los ambientes y perdón, y los decorados, por así decirlo, que son exteriores casi todos, también hay interiores, están suficientemente trabajados y logrados, la interpretación es buena y los diálogos están hechos iba a decir inteligencia, pero a la vez que inteligencia, con mucha picardía. Yo no tengo por ahora la sensación de que sea una serie apologética cristiana, pero no católica. O sea, que sea una apologética evangélica que introduce matices que el catolicismo no considera. Bueno, termino ya esta breve introducción porque probablemente habéis profundizado vosotros mucho más. Esto me recuerda, todo lo que he dicho me recuerda a una película que tuvo un éxito inmenso de 2003, 2004 creo que fue, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo es una vida de Cristo. Hombre, tiene elementos de un realismo y de una atrocidad que dicen, oh, esto tuvo que la gente salir diciendo, tuvo que ser tremendo, ¿no? Pero descubrimos que el director Mel Gibson había utilizado como base para ponerle imágenes a la Pasión, que es muy escuetamente descrita bueno, con suficientes datos, pero escuetamente en los evangelios, utilizó las revelaciones de Anne Catherine, ¿cómo se llama? Una visionaria. Emmerich. Emmerich, eso es. Cuento una anécdota. Esta Semana Santa en Gijón, el pregón lo dio Juan Martínez Camino, persona a la que respeto muchísimo y del que fui compañero. Pues bien, en el sermón, perdón, en el pregón, utilizó más referencias a la Pasión de Cristo, película, que a los evangelios, pero muchísimas más referencias. Hombre, la cosa estaba caliente, la película se estaba estrenando en esas fechas y tal, bueno, es aprovechar, alguien que aprovecha unas circunstancias, ¿no? Pero ya digo, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, con todo lo que ha sido alabada, etcétera, etcétera, puede haber sido la Pasión de Cristo o puede haber sido una aproximación imaginada, eh, eh, una visión de esta Emmerich, pero no es la pasión del Evangelio. No por ello es inverosímil, ojo, no por ello es inverosímil, no es inverosímil. Pero a la hora de soltar la imaginación, yo creo que hay que pegarse más a la realidad si tratas el tema de Jesús. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo, ya digo, yo creo que es materia de discusión fácilmente. Adelante, adelante quien corresponda. Francisco José, tienes la palabra. Muy bien, bueno, pues a ver, yo no he visto la serie las 3 temporadas, creo que están todavía, no estoy muy seguro si la tercera se está emitiendo por partes o Está se ha sacado anunciada. entera. Ya hay capítulos porque esta serie se puede ver o sea, en Prime no es, en el sistema este de Amazon no es gratuito, hay que suscribirse a no sé qué, pero tiene una aplicación de unos estudios que efectivamente son de, bueno, en mentalidad protestante, aunque ahí están colaborando, lo vemos en la serie, también muchos católicos, una cosa, bueno, curiosa, ¿no? Que se llama Angel Studios, una cosa así, o, bueno, Ángel, ¿no? Y a través de esa aplicación se puede ver, la serie se hizo por crowdfunding, ¿no? Por financiación colectiva, como he dicho antes, José Luis, y es un tema curioso. A mí, hablando de este tema, me surgen 20.000 cosas. La primera, por el tema de los géneros que se ha hablado antes, o que decía José Luis, el tema de la literatura, el cine. Hay que entender lo primero que aquí hablamos de otro género distinto, que es el género de las series, que esto da para otra cosa, porque no es el mismo lenguaje. El lenguaje cinematográfico no se puede aplicar tal cual a las series, porque, por ejemplo, una película que tiene que tener una duración limitada, o sea, una película de 3 horas es una cosa muy larga, hay que mantener una tensión, digamos, durante la narración que una serie no puede darse. Uno no puede tener la misma intensidad en una serie que pues cada temporada te pueden durar, son 10 horas, a lo mejor
antes las series que empezaron a ser así de este tipo, como dramáticas, tenían 20 y tantos capítulos por temporada, ahora son más bien de 8 o 10 capítulos, que esta yo creo que son 8 capítulos, es lo que se está más o menos haciendo. Sería una locura. Entonces, se juega mucho con lo que llaman estos finales que te dejan un poquito siempre en interrogación para el siguiente episodio y que sigas viéndolo y tal. O sea, hay todo un sistema para hacer las cosas. Por lo tanto, es complicado el tema de las series. Sobre todo cuando lo que tienes que hacer es adaptar un texto, como sería el texto evangélico, que es lo más lejano posible a eso. El texto evangélico es un texto en el que intencionalmente, por el estilo de narración histórica que supone, deja fuera todo lo accesorio. No nos da, el Evangelio, por ejemplo, no da apenas datos de contexto, no da apenas datos de tipo histórico. Es más, cuando los da, más bien es sospechoso. Sospechoso en el sentido de decir, cuidado, porque aquí no se está dando como en una novela donde pues te dice si el día estaba soleado o no, pues porque hay que meter así en la narración un poquito de frescura, sino porque posiblemente el autor te está queriendo dar algún detalle, alguna cuestión a través de un dato que normalmente no aparecería. Claro, imagínate eso en una serie donde lo que tienes que hacer es reproducir escenas de la vida real, digamos, de cómo deberían haber pasado, porque es la idea, con un lenguaje encima que se entienda hoy, porque este es otro problema también de las series, o sea, uno no puede pretender hacer una reconstrucción histórica de las cosas tal cual, pues sería absurdo, es decir, que no, directamente a lo mejor ni siquiera se entendería, con lo cual hay que hacer una adaptación y encima, claro, ahí te aparecen decorados, te aparecen personajes que, por ejemplo, yo qué sé, nosotros no sabemos qué edad tenía Pedro, no nos dice el Evangelio, siempre tradicionalmente se le ha presentado como mayor, en la serie aparece como un chico joven, por ejemplo. No sabemos. Y dice uno, bueno, es que entonces está mal. No. Entonces ahí se da un fenómeno que a mí me parece que es el que luego se dio en el mismo mundo cristiano, que es el tema de los evangelios apócrifos, que empezaron a aparecer en muchos casos para añadir estos detalles. Tenemos los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Santiago, evangelio que también se llama protoevangelio de la Virgen María, nos da muchos detalles sobre la vida de la Virgen María. Esos detalles, ¿dónde están tomados? Pues están tomados de tradición, están tomados también de la imaginación del autor, por eso no se consideran inspirados, no se consideran canónicos. Pero eso no quiere decir que la Iglesia los rechace. Más bien la Iglesia ha incorporado tradicionalmente a la iconografía elementos, por ejemplo, del Evangelio de la Virgen María. El hecho de que San José sea un anciano. Lo mismo, la Sagrada Escritura no nos dice nada sobre la de San José, pero el protoevangelio de la Virgen María nos lo presenta como un anciano que ya había estado casado antes, así ya de paso se soluciona el problema famoso de los hermanos de Jesús, y entonces, porque era que José tenía otros hijos, que además aparecen en la narración, y entonces es más lógico explicar, busca un poquito esa lógica, que es un fenómeno parecido al que se hace cuando uno tiene que adaptar una serie con un guión, busca explicar por qué la Virgen María es virgen en una sociedad en la que la virginidad de hecho estaba mal vista, ¿no? El no tener descendencia. Dicen, hombre, porque es que San José ya era un anciano. Entonces, además se le pone porque la Virgen María tiene ese deseo, está llamada a esta vocación, y entonces se le asigna un esposo entre los muchos que hay en el templo, los varones prudentes, etcétera, ¿no? Con la historia de la vara florida. Todas estas cosas, estos elementos, parece como si hicieran este mismo movimiento, perdón, no. Este mismo movimiento. Entonces, es un fenómeno parecido. ¿Está mal los evangelios apócrifos? Pues los evangelios apócrifos dan lugar a un montón de problemas, obviamente, porque van a aparecer evangelios movidos por los gnósticos, movidos por distintos grupos sectarios, que intentan deslizar dentro de ese lenguaje más accesible, porque rellenan huecos que digamos, el lector ya no tiene que imaginar, pues algunos elementos que pretenderían enseñar cosas, ¿no? Cosas en este caso contrarias a la fe. Bueno, esto pasa en este tipo de cosas. Entonces, este es un primer problema. Esto no se circunscribe solo a este tipo de series. Yo el otro día hice un programa sobre la serie esta de Amazon también de Los Anillos de Poder, que pretende adaptar algo de la obra de Tolkien, porque el problema que hay es que ahí ya sí que ya se pasan, porque básicamente la historia que sacan bueno, lo que llevan ahora mismo, que es una temporada, que me parece son 9 o 10 capítulos, no sé, serían 8 o 9 horas de narración, son apenas unos parrafitos que escribe Tolkien
a modo de relato histórico antiguo, es decir, dando una serie de pinceladas. Uno dice, bueno, es normal que la gente diga, no, es que esto no está bien porque, a ver, ¿cómo metes? Hay que inventar. Y esto es lo que pasa en esta serie, que se inventa. Ahora, ¿esto es católico o es protestante? Pues yo no sabría decir. No sabría decir porque antes habla Javier Morán de Reimarus, donde aparece todo este mundo de la búsqueda del Jesús histórico, que esto efectivamente pues, va a aparecer sobre todo en ámbito protestante. Esta serie yo no parece que tenga un empeño así. O sea, no pretende ser una descripción histórica yendo, por ejemplo, a, no sé, hacer un estudio de cómo, por ejemplo, eran las relaciones matrimoniales en esa época y entonces vamos a tomar lo que nosotros nos inventamos, muchas veces por ideología, y lo vamos a aplicar a la hora de desarrollar los personajes. Y de hecho, algunas de las críticas que se dan a esta serie es esta. Que, hombre, es que uno lo ve y uno dice, esto no era así, ¿no? Esto no era, una esposa no trataba a un esposo así, o un esposo a una esposa. Claro, posiblemente a lo mejor las relaciones, digamos, dentro del matrimonio que se verían en el mundo antiguo, hoy causarían a lo mejor mucho escándalo, pues por la mentalidad actual. Evidentemente la serie no trata de hacer una representación tal cual. Hay un episodio donde sale, bueno, el episodio de la samaritana, donde aparece, por ejemplo, el tema del divorcio, ¿no? Donde sale la samaritana con el acta de divorcio diciéndole al marido, oye, fírmame el acta, que tal, porque no sé qué. O sea, todas estas cosas evidentemente están basadas en el dato bíblico, pero son una reelaboración, ¿no? de lo que, de lo que más o menos está ahí, pues muy imaginativa, muy, no sé, muy tratando de que se pueda entender, pero sin una especial, digamos, historia de decir, no, vamos a intentar explicarlo todo histórico. Por ejemplo, libros que han aparecido tanto en el mundo protestante como ahora, por ejemplo, mucho en el mundo católico. En España, por ejemplo, este Pagola, que hizo este libro de Jesús, ¿cómo era? Jesús de Nazaret, no sé, bueno, que buscaba esta idea de tratar de reinterpretar los datos evangélicos de acuerdo con las investigaciones históricas. Otro muy famoso es este Piñero, por ejemplo, que tiene, bueno, esto ya llega a excesos, bueno, Pagola ya se pasa, pero es que este otro ya llega, en fin, a excesos terribles. De esto no hay nada en la serie, o sea, es decir, nada. Más bien, lo que trata es de decir, vamos a ver, ¿de qué manera Jesús de golpe se encuentra con un leproso? ¿Y cómo puede ser eso? Entonces lo que hace es metértelo en toda una narración. Claro, evidentemente esto causa mucha perplejidad, porque a lo mejor uno primero no se lo imagina de esta manera. Uno puede pensar, por ejemplo, oye, a lo mejor estas cosas habría que dejarlas así, que también esto ha habido mucho de cara a hacer novelas sobre la vida de Cristo. Habría que decir, mira, lo que decía antes Javier también, ¿no? No se debería hacer este tipo de cosas. Bueno, no lo sé. La Iglesia no ha, que yo sepa, ¿no? Ha precavido contra esto. Decir, oye, pues uno puede imaginar, por ejemplo, cosas que no aparecen. Por ejemplo, este tema de Nicodemo, que está muy presente en la primera temporada, ¿no? Cómo Nicodemo, siendo fariseo y de esa manera tan especial, digamos, dentro del Sanedrín y tal, llega a ser discípulo en secreto. ¿Por qué? ¿No? Y bueno, lo mete, es una invención absoluta. Yo no sé si hay alguna una cuestión por ahí, ¿no? Que lleve a esto, ¿no? Es una invención absoluta, que es el tema de la relación con la Magdalena y tal. Bueno, pues es una manera de ponerlo. Y yo no creo que en ningún momento, precisamente porque son evangélicos, el guionista de la serie pretenda que eso está al nivel de la palabra de Dios. Hay que entender que siempre se dice, no, mira, esto es una adaptación literaria. Por último, nada más. En el mundo católico, aparte de los evangelios apócrifos, ha mencionado antes Javier Morán el tema de las la Ana Catalina Emmerich, pero nosotros tenemos en España, por ejemplo, la Ciudad de Dios, la mística Ciudad de Dios de la venerable Madre María de Jesús de Ágreda. Claro, es un poco lo mismo, pero fíjate que eso en el mundo católico a veces se ha querido dejar a una intervención divina. Quiero decir, evidentemente son revelaciones, y tanto las de Ana Catalina de Emmerich como las de la venerable Ágreda. O sea, la idea es, uno no parecería que no debería sacar de su propia imaginación, de su propia capacidad, el rellenar los huecos del Evangelio, sino que más bien tiene que recibirlos de una manera sobrenatural, por medio de la revelación, cosa que, por cierto, la Iglesia nunca
digamos, ha caído en decir, mira, como esto está muy bonito y está muy bien, explica muchas cosas, entonces lo vamos a poner como si fuera oficial. No, la Iglesia siempre ha dicho, bueno, pues una narración piadosa como la de los evangelios apócrifos, por ejemplo, los buenos, ¿no? Más bien ha prevenido cuando hay alguna cosa errónea, eso sí, ha dicho, cuidado que esto está mal, ¿no? Entonces, ya digo, a mí me resulta un fenómeno un poquito contradictorio. Yo no sé, qué decir, es una cosa ciertamente que si hay que hacer, si lo han hecho a día de hoy, lo harían los evangélicos. Si esto lo hubieran hecho católicos, lamentablemente lo que nos hubiéramos encontrado es a lo mejor un Jesús que está preocupado por las cuestiones de género, por el medio ambiente, por si hay algún inmigrante de no sé qué, por el tema de los impuestos y, pues eso, posiblemente para decir que está muy bien pagar impuestos y tal. El tema de la crítica a los impuestos me parece curioso, pero claro, está en el Evangelio, pero es también mucho de la mentalidad estadounidense, ¿no? Entonces, una serie que surge de una mentalidad ciertamente evangélica, pero que no pretende ser una propaganda evangélica, sino que tiene mucho cuidado en no meterse en berenjenales, porque al final es un producto también comercial. Es un producto que lo que pretende es vender. Entonces, si tú directamente pones algo evidentemente protestante, pues los católicos se van a echar atrás. Y el protagonista de la serie, el actor, es católico. Fíjate que solamente ha sido una publicación en las redes sociales, ahora en la tercera temporada, donde sí ha habido una proclama abiertamente protestante, donde se decía no te va a salvar ni tu religión, ni tu tal, sino solamente la fe en Cristo y no sé qué, que es una proclama muy típicamente protestante. Y esto ha sido en las redes sociales, yo creo que en la serie ni siquiera ha aparecido, aunque algunos dicen que ya en la tercera temporada se va viendo un poquito el plumero, ¿no? Pero yo creo que intencionalmente se busca precisamente por un tema más comercial que otra cosa, y también en el sentido de que sea algo que sea de consumo abierto, no meterse en problemas. Entonces, me parece un fenómeno curioso, pero yo el tema de decir si es de naturaleza protestante no lo acabo de ver, no lo sé. Ese es un poquito mi análisis. Gabriel, tu turno. Evidentemente, recojo esto último que decía ahora el padre Francisco. Claro, la comercialización es lo que tiene. Pues puedes ver, por ejemplo, un Juego de Tronos que comienza las primeras temporadas en esa serie siendo un auténtico puterío y a medida que va creciendo en audiencia, va desapareciendo para que sea algo destinado a todos los públicos. En la medida en que va siendo algo destinado para todos los públicos, es algo que se va apartando del original. O sea, ese elemento está ahí y es lo que dices, padre Francisco, que se une el elemento comercial, por eso no debe meterse en grandes charcos, pero que también es una forma más sibilina o indirecta o sutil de ir introduciendo una serie de principios a modo de la ventana de Overton, una serie de principios protestantes. No obstante, siempre hay que tener muy presente, y que lo tengan todos nuestros seguidores, que no podemos hacer una analogía nunca entre el mundo católico y el mundo protestante, en el sentido de que tendemos a pensar, y ahí está la equivocación, de que el mundo protestante es una unidad. Y cuando ya el mundo católico ni siquiera es una unidad, pues yo te digo, el protestante. Un compañero del padre Francisco y mío, que estudió en el Pontificio Bíblico de Roma, o sea, la institución académica destinada al estudio de la Biblia más prestigiosa de toda la Iglesia Católica, él siempre dice que los profesores más católicos que tuvo allí eran dos protestantes. O sea, los profesores más católicos que tenía eran los dos protestantes, porque me decía que tenían fe en la palabra de Dios, que tenían fe en la palabra de Dios, cosa que no ocurría con los propios profesores católicos. Esto último que decía el padre Francisco, que por eso esa fragmentación del mundo protestante, pues hay de todo, ¿no? Entonces tienes, evidentemente, en el caso de la Iglesia Católica, que lee la Sagrada Escritura siempre en concordancia con la literalidad, y luego tienes lo que se produce en muchas sectas protestantes, que es el literalismo, ¿no? Pero bueno, esto hay que tenerlo presente como un primer punto. Y como un segundo punto, pues también esto que recogía Javier, claro, por hallarnos en teatro crítico, en la sede en la que nos hallamos, cuando surge algo novedoso, y hay que tener siempre muy presente que evangelio significa eso, buena nueva, cuando surge algo novedoso, se intenta etiquetar, clasificar,
pero en muchas ocasiones eso rompe las etiquetas. Pienso en Gustavo Bueno. Gustavo Bueno se intenta etiquetar como un filósofo marxista. Y sabéis, José Chu, que no faltan los que quieren atraer a Gustavo Bueno a que era un filósofo marxista. No vamos a dar nombres, para no herir sensibilidades. Y otros dicen que Gustavo Bueno era un ultraderechista. Bien, pues estas clasificaciones maniqueas y cortoplacistas, pues ante la emergencia de una idea y de una realidad novedosa que rompe sus esquemas mentales tan pequeños, pues evidentemente se tiende a intentar empequeñecer para que de manera ideológica, con calzador, meterlo en esos prejuicios previos. El género del evangelio, del texto evangélico, claro, ahí es una categoría del todo peculiar. ¿Por qué? Porque es cierto que es histórico, los evangelios son históricos, pero ¿por qué? Pues porque participan del género bios, que significa vida en griego, de la biografía helenística, lo que es la biografía griega, en el sentido de que presenta hechos y presenta palabras de un personaje concreto, histórico, real, Jesús. Jesús. Eso es algo propio, insisto, de lo que era el género bios, de la biografía helenística. Pero se diferencia de ella en que en los evangelios no se explica la psicología de Cristo, no se explica el influjo que sobre él ejerce el ambiente, no se explica su desarrollo, el desarrollo de su pensamiento, no. Pero también el evangelio recoge la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Y sin embargo, tampoco es una colección de dichos de Cristo solamente. Esto es lo que después, en ámbito protestante, se intentó vender con la famosa fuente Q, ¿no? Fuente Q, que nadie sabía de dónde venía, de quién provenía y cuál es, o sea, por qué esa teoría, ¿no? En el Evangelio se recogen la doctrina de Cristo, de sus mismos labios, pero no es solamente eso, una recopilación de sentencias, de aforismos. Tampoco es una mera, no solamente no es una mera exposición doctrinal, pero tampoco es una simple obra de historia. Aunque haya una cronología, eso se ve muy fácilmente en el capítulo 1 de San Lucas, aunque haya una topología, pero tampoco se puede ascribir completamente a ese género. ¿A qué se parece más entonces? Pues se parece más pues a la biografía o a la historiografía griega más que a la actual, ¿no? Podemos pensar en la guerra del Peloponeso, de Tucídides, la descripción que hace de esos personajes, pues sí. Se parece también más a la biografía romana, de ámbito romano. Sí, pero la biografía, el bios en el Imperio Romano, o mejor, primero la República Romana, también está relacionada con la retórica y con la elocuencia. Y tampoco de eso se encuentra mucho en el Evangelio. De hecho, el mismo San Agustín en las Confesiones cuenta que cuando se acerca al Evangelio y empieza a leer el Evangelio, lo desprecia porque le parece un texto insultantemente simple, simplista, simplón. Luego, el género Evangelio tiene un poco de todo esto sin que se pueda ascribir o encorsetar, clasificar en uno solo de esas caracterizaciones. En cualquier caso, es historia. ¿Por qué? Porque el evangelista no pretende inventar nada, no pretende engañar, no pretende vender un producto de su fantasía, sino que lo que pretende realmente es transmitir la vida de un personaje histórico, real, concreto, podemos decirlo también, material, no es la encarnación de una idealización de un grupo, de una comunidad de personas. No. Es un ser real de carne y hueso, pero no por eso deja de ser un testimonio de fe. Y ahí entramos, y ya lo dejo aquí para que cada uno vea por dónde va, ahí entramos en el enfrentamiento que hay en el mundo protestante
entre historia o historiografía y teología. Y ahí entramos en el famoso debate del Cristo histórico o el Jesús de la fe. Claro, en el mundo protestante cualquier desarrollo teológico hay un prejuicio previo por el cual eso no puede ser propio de la antigüedad, no puede estar estrechamente relacionado con los testimonios más antiguos, sino que es una elaboración posterior de la comunidad. Claro, ya en el momento en el que empezamos a oponer historia y teología, ya estamos introduciendo un hiato, un divorcio, que al final lo que ha producido en el mundo protestante es que a través del historicismo, con Hegel, pues se haya conducido al idealismo, y lo que es Hegel, pues que no es más que un pastor que vende una teología secularizada, y esa es su filosofía, y lo mismo ocurre con Kant. José Luis, si me dejas hacer una pequeña añadido a lo que ha dicho Gabriel, es que hay una escena que a mí me llama la atención, digo, ahora escuchando lo que está diciendo, que es la escena en la que Jesús se encuentra con Nicodemo y hay un detallito muy curioso ahí yo sí que vería una entrada de esa teología protestante, y es que aparece Juan tomando nota, escribiendo en un papel lo que está diciendo Jesús. Entonces es muy llamativo eso, porque evidentemente, claro, los protestantes tienen este problema. O sea, el problema del protestantismo es que, por un lado, son literales en cuanto a la Sagrada Escritura, efectivamente no dudan, las cosas son así, pero ¿dónde está la conexión? Claro, la escena es del todo inverosímil. O sea, sí, resulta que llevaba ahí un trocito de papel, de pergamino o de papiro o lo que fuera, y una pluma, que curioso, porque, en fin, la pluma entonces, cualquiera que sepa cómo se escribía entonces, no era nada fácil. De hecho, se solía escribir en tablillas de cera, porque escribir tanto con la pluma como con el estilete era muy complicado. Y entonces está el tipo tomando nota a la vez que está hablando Jesús. Claro, yo pondría la imagen para presentar lo que ha sido más la teología católica, que es la de Caravaggio en el ciclo de San Mateo, que es la iglesia de San Luis de los Franceses, donde aparece San Mateo escribiendo el Evangelio. Y es muy curioso porque aparece un angelito diciéndole a San Mateo, y está así como contando con los dedos, diciéndole, tienes que escribir esto, tienes que escribir esto, tienes que escribir esto. La idea de católica es, los apóstoles son testigos y luego van a escribir lo que ellos presenciaron, y obviamente lo escriben con sus recuerdos, pero inspirados por la gracia de Dios, con una ayuda sobrenatural que además está mediada por la Iglesia, ¿no? Entonces, es absurdo pensar, o no hace falta al menos, pensar que alguien estuvo tomando nota. A mí me recuerda aquello del superior de la Compañía de Jesús cuando dijo aquello de que, bueno, que como en la época de Cristo no había grabadoras, entonces no podemos estar seguros de lo que dijo Jesús, no podemos estar seguros, los católicos, de acuerdo con la inspiración divina, que está mediada por la autoridad de la Iglesia, ¿no? Entonces, hay como un paso, digamos, intermedio entre esta postura del general de los jesuitas, la otra postura, que sería la de los protestantes, de poner a alguien tomando nota en el papel, y la postura católica, que es mucho más sensata, que se asemeja mucho, perdón, Gabriel, a lo que estaba comentando el tema de la guerra del Peloponeso. Léanse la parte donde Tucídides explica cómo ha escrito los discursos. Y ha dicho, no, bueno, yo no estuve tomando nota, pero los escuché, o bien me informé de fuentes muy buenas y traté de imitar el estilo diciendo efectivamente lo que se dijo, pero obviamente sin responder a que cada palabra exactamente fuera, ¿no? Entonces, me parece mucho más cercano ese espíritu, pero obviamente para nosotros mediado por algo sobrenatural, que es la inspiración divina, y por la autoridad de la Iglesia. Y que eso es un si concepto. bueno, di algo, Gabriel, y luego hablo yo. Por apuntar a solamente esto que ha dicho Francisco, y que eso es un concepto fundamental en el catolicismo, que es el de tradición. Que es las dos fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición, que esto es lo que hace que los protestantes pues se pongan pues como la niña del exorcista. Bueno, oye, pues la verdad es que todo muy interesante. Yo voy a seguir un poco en la línea de antes, pero retomando muchas de las cuestiones que habéis señalado, que son todas, ya os digo, muy interesantísimas. Por conectar con lo que decía antes, ¿no? De que antes el arte estaba al servicio de la religión y luego la religión está al servicio del arte. En parte lo habéis tocado vosotros, lo ha dicho Javier y alguno de vosotros también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que poner
a un Jesús también con mujeres? Pues porque si no, no venden, ni venden las novelas, ni venden la película. ¿Por qué ponen a un Mateo Asperger? Ese tío es un Asperger, pues porque si no sale un Asperger o un discapacitado, ¿qué es lo que tiene que pasar en las novelas? Si el tipo que escribe una novela no mete a estos tipos, ¿no? Pues que son de lo que tiene que hablar todo el mundo ahora mismo, ¿no? Porque es lo correcto, pues entonces pues no hay forma, no hay triunfo, ¿no? O sea, está ya estipulado, ¿no? Están hechos estudios de marketing para saber cómo va a triunfar si ponemos todas estas cuestiones. Y por eso está al servicio del arte, bueno, pero esto es una cuestión meramente tangencial, pero muy importante, desde luego. Cuando hablaba de que no es católica, que es protestante, sobre todo también lo estaba diciendo, pues porque la verdad es que los dogmas pues, tienen muy poco, y la dogmática católica es la fundamental, me parece a mí, que aquí no hay mucha defensa, ¿no? En esta película pues, de la dogmática católica, que es la que se ataca desde que ha empezado pues, el personaje que ha mencionado Javier y también Gabriel, ¿no? Reimarus, ¿no? Reimarus, que es Lessing, el que publica las obras de Reimarus, y lo que está diciendo Reimarus es que Dios es de Jesucristo su nombre, ¿verdad? Luego, después de Reimarus, vendrá Schleiermacher y dirá que los dogmas pues, que son pues lo que luego van a venir a decir los modernistas, ¿no? Que son fruto de la conciencia individual de los hombres, ¿no? Que va evolucionando además, ¿no? Esto ya lo dirán en el 19 cuando la teoría de la evolución spenceriana sobre todo, ¿no? La social, pues ya marcando cátedra, ¿verdad? O luego el mismo Strauss, ¿no? Cuando también ataca la divinidad de Jesucristo. ¿Aquí Jesucristo es divino? Sí, pero lo que pasa también es algo que he introducido, por lo menos con una frase de Javier, ¿no? La imaginación de la señora esta. La imaginación. ¿Eh? Claro, aquí lo fundamental también es la imaginación. Enlazamos con Kant. El que nos pone la imaginación como fundamental. Lo que va a triunfar en la filosofía del siglo XIX, en el romanticismo, no va a ser solo Hegel, eso es en política, en historia, sino en psicología, en psicologismo, va a ser Kant y va a ser la teoría de la imaginación, que en parte habla mucho de ella Santo Tomás, expresando lo que había dicho que era la imaginación Aristóteles, y Kant bebe de ahí, pero lo que ocurre es que se da el giro antropológico y entonces, mientras que es una cuestión teológica en Santo Tomás, en Kant va a ser una cuestión puramente psicológica. Es un puro psicologismo lo que va a triunfar en el siglo XIX, la novela. En la novela es lo que se le ocurre, lo que se imagina un tipo y empieza a decir que es lo que cuento, lo que ha pasado. En absoluto. Lo que ha pasado, pues no hay que hablar de la realidad. Lo que le importa al católico serían los dogmas, lo que se cuenta en los evangelios y lo que luego dice la tradición, que es lo que yo creo que por eso esta serie pues, de católica tiene lo que yo de monje budista. Me parece a mí, que no estoy tan de acuerdo con Francisco José. Claro, si miramos al católico con las gafas de ver católicos ahora, que la verdad es que es deprimente, que lo ha dicho también Francisco José perfectamente, que hubiera sacado pues, lo que cuenta Francisco en las encíclicas, ¿no? La paz, el arco iris y la puñeta. Solo le falta hablar de eso, del colectivo LGTBI, yo creo. No, también habla bien. Sí. Y es que dejé de seguir la pista. Porque vamos, ya uno está tan cabreado con este hombre que... En el último sínodo se habla de los problemas que supone ser polígamo en la iglesia, que no admitimos a los polígamos, parece ser. O sea, que todavía queda corte todavía para meter. Bueno, pues al hilo de lo que habéis dicho y a lo que había introducido, pues estas son las cuestiones que me ha interesado poner encima de la mesa. Se pueden desarrollar, pero no vamos a copar, que tenemos que hablar todos. Javier, te paso Sí. la palabra. Yo voy a coger algo de esto último que acabas de decir de la imaginación, porque yo creo que es un tema realmente fundamental para el católico creyente, practicante que reza habitualmente, cuando va a misa, bien en su intimidad o con su familia, etcétera, etcétera. Y lo otro que me parece muy, muy interesante, aunque sea meramente tangencial, es lo que ha dicho Francisco acerca del Señor de los Anillos.
¿Por qué? Y hoy podemos hacer una comparación. Yo vi la serie de Prime, Amazon Prime, porque bueno, los lanzamientos que hacen los anuncian con tal espectacularidad que dije, bueno, yo que jamás me he interesado Tolkien, a ver si de una vez me aficiono a Tolkien. Bueno, la vi, me pareció una serie argumentalmente muy limitada, muy pobretona. Y por otro lado, seguí los comentarios en las redes de los, primero y sobre todo, de los, digamos, de los, entiéndase, de los dogmáticos de Tolkien, aquellos que conocen al milímetro cada página de su obra y que dicen, pero bueno, ¿cómo aparece una protagonista mujer, como así sucede, cuando Tolkien era más bien misógino? Bueno, es decir, ¿dónde está el canon de Tolkien? ¿Quién aprobó y quién sostiene el canon de Tolkien? Y si digo canon, lo digo intencionadamente, porque el canon de las escrituras o el canon del Nuevo Testamento quedó fijado pues, a finales del siglo II más o menos, y salvo descubrimientos de algún, ¿cómo se llama esto? De algún texto histórico que introducía matices redaccionales que se han ido incorporando. Bueno, de hecho, leí el otro día, que no lo sabía, que la gran versión última de la Biblia Stuttgartciensia, creo que se llama, la Biblia griega, Esa no, todavía la no de se ha publicado. Stuttgartiense es la hebraica. La La de hebraica, Stuttgart perdón, es la hebraica, sí. La la de tengo por aquí. Stuttgart. No se ha publicado todavía, o sea, se está elaborando a raíz, fijaos que han pasado años desde el Qumran, etcétera, etcétera, los documentos y todo esto, todavía se está elaborando una fijación de texto que además no será la definitiva probablemente, porque podrán aparecer nuevas incorporaciones. Bueno, entonces, a lo que voy, el dogma de Tolkien, ¿dónde está? ¿Quién lo ha establecido? Bueno, pues probablemente su heredero, su hijo, no sé si es hijo o nieto ya, bueno. Christopher Bien, Tolkien, que ya falleció también. eso es. Han fijado un canon que es un canon explicativo, porque son, si no me equivoco, 12 volúmenes enormes que explican todos los elementos que entran en juego en Tolkien y tal. Mientras que el canon católico es una lista, que es lo que significa canon, que dice los libros del Antiguo Testamento son y los del Nuevo Testamento y ya está. Entonces, esta vaguedad del canon de Tolkien produce la serie, esta reciente de Amazon Prime, que fue muy contestada. Bueno, Francisco, veo que tú conoces mucho mejor el panorama. Bien, eso mismo aplicado a otras obras, las del Nuevo Testamento, que por supuesto están reconocidas en un canon y están respaldadas por la tradición, pues dan lugar a que funcione mucho la imaginación a partir de esos textos. De hecho, la Iglesia no tiene un texto, bueno, la Vulgata sí, la Vulgata es el texto de la que la Iglesia ha fijado también. Pero la Vulgata, bueno, se sigue editando, la BAC sigue editándola, pero desde luego a la Conferencia Episcopal, por ejemplo, no le vale la Vulgata cuando edita una nueva Biblia hace una década más o menos, ¿no? Y a la Biblia de Jerusalén, tampoco, del Instituto Bíblico de Jerusalén, tampoco le vale la Vulgata porque edita su propia Biblia. Y podríamos decir lo mismo con la Biblia de Shekel, con la Biblia de cantera Iglesias, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hecho de que no hay un texto fijado también da alas a la imaginación de cada uno cuando se acerca a la Biblia. Y yo creo que estos señores, los autores de esta serie, han dicho, vamos a presentar las cosas contando lo que dice la Biblia, pero eso, ya lo hemos dicho, envolviéndolo en un entorno, en una esto, y vamos a introducir una serie de ejes vamos a decir, de texto audiovisual, vamos a introducir una serie de elementos propios del audiovisual para hacerla más atractiva y todo lo demás. Bien. Y sigo dando otro dato ya sobre la imaginación. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, tiene lo que llama la segunda semana, que si se hacen los ejercicios espirituales de un mes,
esa segunda semana es la más larga, dura 12, 13 días, en la que continuamente, día a día, propone la contemplación, la meditación, lo que llama la aplicación de sentidos, etcétera, etcétera, sobre textos del Evangelio, sobre pasajes del Evangelio. Y él, cuando dice, vamos a la meditación es acerca de este pasaje, y entonces dice muy brevemente, enuncia en un par de frases esto, se acerca a un pozo, aparece una samaritana, dice esto. Lo hace ciñéndose mucho y simplificando incluso más, sintetizando mucho más los evangelios. O sea, usted, ejercitante, tiene que meditar sobre esto. Pero a la vez pone mucho énfasis en que cada uno efectivamente se componga la escena que va a ver para luego contemplar las acciones y contemplar las palabras que se cruza Jesús con esto. Por tanto, le da un valor inmenso a que cada uno recree, sin traicionarlo, por supuesto, pero que recree el relato bíblico. Esto nos llevaría efectivamente a postular que San Ignacio, bueno, pues fue un poco en su momento, claro, la piedad moderna, todo aquello del siglo XVI, que fue un poco irresponsable, ¿no? Porque, claro, de la contemplación que un individuo haga de una escena bíblica pueden salir 10 cosas diferentes. 10, una por individuo, o Javier, 1000 cosas diferentes. En la devoción moderna hay muchos ingredientes de protestantismo a modo de prólogo. Eso es. Ahora, ¿qué sucede? Que, claro, los ejercicios en su conjunto, y sobre todo cuando son conducidos por un ejercitador, vamos a decir, profesional o que conoce muy bien el texto que tiene entre manos, lo que están conduciendo es al ejercitante a tener todas esas experiencias, incluso contando con la imaginación, pero al final, o en determinados momentos de los ejercicios, le plantea cuestiones muy, muy, muy racionales. Por ejemplo, la elección de Estado. Si el ejercitante quiere formar familia o quiere entrar en la vida religiosa o quiere ser sacerdote o lo que sea. Esa decisión se toma mediante procedimientos muy racionales que San Ignacio propone. Con lo cual, al final, el texto de los evangelios, el texto de los ejercicios es muy racional, aunque haya entrado en juego la imaginación en muchos momentos, ¿no? ¿A qué quiero concluir? Que efectivamente cada uno en su subjetividad es muy dueño bueno, pues de imaginarse lo que quiera y de plantearse lo que quiera y tal, pero como no se ciña a un elemento objetivo, que en el caso de la serie serían los propios evangelios, pues bueno, pues puede acabar creyendo cualquier cosa. Por ejemplo, volviendo al caso de Nicodemo, que tuvo tal frustración al intentar efectuar un exorcismo sobre María Magdalena, porque ella siguió, bueno, incluso hay un elemento que yo no me esperaba, y es que en un momento dado habla María Magdalena como si fuera la voz del diablo, le sale de la boca la voz del diablo. Bueno, entonces, por ese fracaso experimenta una grandísima crisis de fe y la busca, una renovación de su fe en Jesús, y por eso se hace discípulo de él. Pero bueno, por ahora habría algún otro aspecto, pero... Muy bien, Javier. Le voy a dar la palabra a Francisco José porque creo que se nos va a ir enseguida, que tiene... bien. Sí, y luego ya nos quedamos nosotros un ratito más. Vale. Venga, pues, Francisco José. A ver, yo creo que una de las claves también que ahora acaba de señalar Javier es muy importante. O sea, yo por un lado pienso, la imaginación es imprescindible, quiero decir, porque el hombre la tiene y no hay ni siquiera en la dogmática católica la idea de negarla. Que eso entra también incluso no solo en la imaginación, sino en la misma posibilidad de hablar de Dios. En la primera parte de la suma, en la cuestión 13, que a mí me parece que es una cuestión de estas arquitectónica, no es fundamental, Santo Tomás se pregunta cómo hablar de Dios. O sea, es una cuestión de los nombres divinos, que es todo un género literario incluso más antiguo, pero claro, se responde al problema siguiente. O sea, Dios es inefable. Entonces, inefable significa aquello de lo que no se puede hablar. Entonces, ¿cómo? Porque llevo ya, diría, escrito un montón de páginas de la suma y estamos hablando de algo inefable. No, es que sí se puede hablar, pero se puede hablar en tanto en cuanto uno entienda la limitación del lenguaje. Entonces ahí es donde mete la parte crítica, porque evidentemente toda la filosofía tiene que tener siempre elementos críticos. El problema de la modernidad es partir de la crítica. Santo Tomás empieza a hablar y luego mete la crítica. Y la crítica es, cuando yo digo cosas sobre Dios, ¿estoy hablando sobre Dios o estoy hablando sobre una imagen que yo me he creado de Dios
Y entonces no estaría hablando sobre Dios. Y entra la cuestión de la analogía y la cuestión de la metáfora, incluso. Y Santo Tomás defiende que se pueden utilizar metáforas para hablar de Dios, aun sabiendo que la metáfora incluso es impropia y tiene su valor. Lo que hay que saber es distinguir cuando yo estoy utilizando una metáfora a cuando estoy utilizando algo que se puede predicar directamente. De la imaginación pasaría lo mismo. Uno tiene que saber distinguir cuando la imaginación me está llevando a la verdad o cuando me puede estar dándome algo que necesito, porque el ser humano, y esto también es tomista, no se puede pensar sin imaginación. Para Santo Tomás, de hecho, el gran límite, incluso para hablar de Dios o para hablar de los ángeles, es que como no hay una imagen propia de Dios, en el sentido de la divinidad, obviamente nosotros pensamos los católicos que Cristo es imagen de Dios, pero es imagen visible porque es ser humano, ese sí tiene visibilidad, pero Dios no la tiene y los ángeles tampoco. Habría un problema porque es que entonces no se puede ni siquiera pensar aquello que no tiene imagen, que no es imaginable. Entonces, claro, el hombre utiliza imágenes para pensar lo inimaginable y tiene que purificar continuamente el lenguaje y en este caso la imaginación. Entonces, esto yo creo que ahí sí hay un aspecto fundamental de la dogmática católica, que dice, utilícese la imaginación, pero purifíquese. Y esto que comentaba de los ejercicios de eliminación me parece un elemento muy bueno. Por eso, claro, la evangelización se utiliza el arte, que comenta José Luis. Tenemos, pues, yo vengo ahora recientemente de Perú y he estado visitando las iglesias peruanas de los Andes, donde todas están llenas de pinturas murales por todas partes, maravillosas, preciosas, que tienen, lógicamente, una intención evangelizadora. Pero claro, a la vez se utiliza la razón que purifica, que critica, ¿no?, el conocimiento. Incluso José de Acosta, por ejemplo, que es uno de los autores que yo hablo mucho, autor del primer catecismo que se predica en América, el catecismo que surge del Tercer Concilio Limense, cuando en el prólogo explica cómo se predica, dice, utilícese el sentimiento, ¿no? Bueno, primero dice, utilícese primero la razón. Hay que utilizar razones, o sea, que, claro, el indio que te está escuchando sepa entender y por lo tanto tienes que saber construir razones, argumentos desde su capacidad. Y luego ponle un puntito de sentimiento. O sea, no sea una cosa, una predicación árida, fría, meramente racional, sino utiliza la razón y a la vez también el afecto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene eso, tiene razones, tiene afectos, tiene todo. Y precisamente la grandeza de lo católico es que lo unifica todo. Entonces, ¿cuál sería el problema, por ejemplo, de esta serie? Efectivamente, esta serie es imaginación. Luego tiene el dato bíblico. Además, el dato bíblico tomado de una manera, pues eso, un poco incluso ingenua, como he dicho, por esta escena que me parece, pues eso, muy llamativa de un tipo tomando nota, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que efectivamente, ¿y dónde queda la razón? Bueno, pues uno ve, por ejemplo, en la primera temporada, la razón se está criticando todo el rato. Y esto es muy llamativo también en la serie. Es decir, cada vez que Nicodemo, por ejemplo, está hablando del tema con otro judío y le dice, hombre, es que Jesús no puede ser el Hijo de Dios, como él llama. Dice, hombre, ¿por qué? Pues porque, hombre, Dios no puede tener hijos, no puede tener cuerpo, no puede tal. Le da una serie de razones lógicas. Y Nicodemo dice, y tú le tienes que poner puertas a Dios. Es un planteamiento poquito franciscano, por cierto, de que no, Dios puede hacer lo que le da la gana. Entonces, como puede hacer lo que le dé la gana, también puede ser que le dice, bueno, vamos a ver, un judío de verdad lo que haría es decir, a ver qué han dicho los profetas. ¿Acaso no se puede interpretar las profecías diciendo, oye, mira, efectivamente hay un Mesías, a lo mejor no, directamente dice, es irracional, ya lo sé, pero es que Dios puede hacer incluso, no llega a decirlo, no va por ahí, pero podría llegar a decir, es que Dios puede hacer incluso lo irracional, lo cual eso sería una barbaridad. No lo dice, pero ciertamente alguien que no esté bien centrado a nivel dogmático puede caer en eso. Y eso sí que a mí me parece un elemento claramente protestante, ¿no? Entonces, Pero Ockham sí lo dice. sí, claro, porque sí, Y efectivamente. Ockham no era oficial y formal. Bueno, formal sí, pero oficialmente no era protestante. Claro, evidentemente. Por eso también se le condenó por eso, efectivamente. O sea, que al final el protestantismo surge de una teología católica desviada, que deja de ser católica en cuanto se desvía y es nominalista, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, hay como esos retazos en la serie claramente, ¿no? Viendo ese tema. Ahora, el asunto de la imaginación, yo, por terminar, sí aplicaría algo que me parece genuinamente católico y que podría ser, digamos, contrario a la manera como, bueno, uno podría interpretar que a lo mejor también esto se hace en la serie, pero yo creo que no. Al menos si se hace, no se pretende, que es lo que llama Dionisio Areopagita, que es otro también de los que yo, bueno, soy muy fan, la teología simbólica. Entonces, cuando explica la teología simbólica de Dionisio Areopagita, se pregunta por qué las representaciones de los ángeles en la Sagrada Escritura son normalmente representaciones tan alejadas de la realidad de un ángel. Porque un ángel,
más Dionisio es de escuela neoplatónica, lo entiende como un espíritu puro, puramente inimaginable y tal, y sin embargo uno va a la Biblia y se encuentra animales llenos de ojos por dentro y por fuera, ruedas que giran y carros de fuego y cosas así, que dice, bueno, lo más alejado posible de una representación intelectual, filosófica de un ángel. Y dice, ¿por qué se hace? Bueno, pues se hace de una manera muy inteligente, dice Dionisio. Resulta que como realmente no somos capaces de entender por nuestra limitación lo que es un ángel, es mucho mejor representarlo de la manera más alejada posible de la realidad para evitar que si uno, por ejemplo, dice que un ángel es un ser de luz, se piense que efectivamente es un ser de luz. Y entonces diga, no, lo que no va a ser es un animal lleno de ojos por dentro y por fuera. Entonces ya me entiendo yo que esto es así. Entonces, ¿qué hace el arte católico? Por ejemplo, en el arte propiamente de la reforma católica contra el protestantismo. Pues lo que hace es pintar a Jesús en escenas que llaman la atención porque son anacrónicas. Ejemplo, una vez más, Caravaggio, ¿no? La vocación de San Mateo, ese mismo ciclo que he citado antes. Aparece Jesús con su túnica y con su toga, más o menos al modo como podría ser que llevara un judío, y Mateo, que está sentado al recaudador, digamos, contando las monedas de los impuestos, está vestido como un joven del siglo XVI. Y entonces, Atemporal. Yo más diría temporal que anacrónico. sí, pero lo que uno te da, digamos, digamos, la impresión es esa. Es decir, oye, que esto está está fuera del tiempo que tendría que ser. Si pretendo pintar la vocación de San Mateo, hay que poner a San Mateo con un vestido propio del siglo I. Y sin embargo, intencionalmente, porque esto no es accidental, intencional, porque pinta a Jesús así. Intencionalmente te pones a San Mateo como un tipo de la época de Caravaggio. ¿Qué está queriendo decir? Que esto es la postura católica. El Evangelio no, o sea, es historia, pero a la vez es una verdad trascendente. Y por lo tanto, se puede aplicar a cualquier situación en la medida que se aplica la verdad dogmática, lo que ha dicho José Luis. Es decir, no es una historia del siglo I que ahora como ya estamos en el siglo XXI ya no vale. No, es la verdad eterna y por lo tanto, aunque se nos ha dado de modo histórico, se puede aplicar en cualquier momento. Por terminar, esto es muy típico en la evangelización americana. Resulta que empiezan a llegar cuadros a América donde en la última cena, que están ahí los discípulos de Jesús, los apóstoles, cenando una cena que es de tipo judío, donde en teoría se come cordero, en vez de cordero, lo que aparece es una vizcacha o un cuy o algún animal de los que se están descubriendo en América. Cuando esto algún de estos de arte y tal, ahora con el tema del indigenismo lo interpreta, dice, no, esto es signo de la resistencia indígena a la evangelización porque quieren mantener sus valores y entonces se burlan en estos españoles tontos que no se dan cuenta que le han cambiado de un cordero por un cuyo, por una vizcacha. Perdona, estos cuadros se pintaban en Florencia. Florencia, dime tú a mí qué indígenas había pintando cuadros. Lo que pasa es que la mentalidad católica es esta. El Evangelio no es algo propio solamente del hombre que vive en Jerusalén. El Evangelio es también para el hombre que vive en Lima, o que vive en México, o que vive en el Paraguay. Para todos ellos, esa verdad que como trasciende la historia, porque es una verdad de tipo dogmático, se da. Y se da en un vehículo histórico que a veces cuanto más alejado esté de la realidad y de la imaginación, es mejor porque sirve para purificar esa imaginación, para que no te pienses que tú eres capaz de reproducir las escenas de los evangelios. Vemos que aquí en esta serie, por un lado, caerían en esto, pero a lo mejor también esa crítica que se hace decir, oye, es que esto, a ver, está muy cambiado a cómo sería, no hay un estudio del Jesús histórico detrás, también podría ser que se pudiera interpretar de esa manera. Yo pienso que es lo primero, es decir, yo pienso que se intenta hacer un producto verosímil, y ahí efectivamente se podría caer en este error que advierte Dionisio. Bien, si me dejáis cambio el orden, que quiero decir algunas cosas. ¿Me permites, Gabriel? Que te tocaba a ti. Es en relación a esto de la imaginación, por hacer algún apunte, que tampoco está negando lo que estáis diciendo, pero que creo que hay que aclarar también. Has mencionado antes la cuestión 13, yo tenía aquí apuntada la cuestión 12 de Santo Tomás, de la Espero no haberme confundido, si no voy a quedar muy mal. Aquí tenía la 12, pero no, es sobre San Agustín, la 12. Bueno, esta 84 yo creo que también, y dice en la 78, perdón, dice algo muy interesante, que es, voy a saltarme solo y voy a decir una frase. En el hombre hay cierta operación del alma que por medio de la composición y división forma diversas imágenes de las cosas sin que los sentidos lo perciban. Aquí se está saliendo un poco de lo que había dicho San Agustín, aunque Santo Tomás
lo que está diciendo es que no podemos desconectar, no se puede desconectar la imaginación de los sentidos, porque es muy aristotélico. El que la va a desconectar de una manera bastante potente va a ser Francisco Suárez, porque Francisco Suárez va a decir que la imaginación es un puro síntesis de productos que son de la pura imaginación. O sea, hay una desconexión total de la sensibilidad, cosa que es la que va a tomar Kant. Kant toma directamente lo que dice Francisco Suárez, ¿eh? Pero directamente. Entonces yo creo que el teólogo cristiano se tiene que quedar un poco más con lo de Santo Tomás, dejar un poco a Suárez, que era, yo creo, por donde iba el teólogo este del que nos hablaba Javier antes, también hablando y poniendo la imaginación un poco en los altares. Pero vamos, que me ha resultado un poco así, me ha resultado un tanto kantiano, ¿no? Luego si quieres me lo aclaras, Javier. Pero voy más, porque este señor, don Manolo, Kant, va a influir en los tipos más peligrosos que hay en la actualidad, que son los posmodernos. Y es que los posmodernos hablan de estos productos de la imaginación como si fueran la verdad. Porque lo que vemos en la pantalla de cine o lo que vemos en la pantalla de televisión, incluso lo que leemos en las novelas, aunque no lo dicen, ¿no? Porque es la verdad, está desconectada con la realidad. No hay referente, no, lo que estamos viendo ahí es lo que está ocurriendo. Baudrillard hablaba de la guerra de Irak como que la verdad de la guerra de Irak eran las imágenes que veíamos en la pantalla. Deleuze, cuando me habla del cine, dice lo que vemos en la pantalla es la verdad y es lo que tenía en la cabeza previamente el autor de turno, porque Deleuze es una apologeta de la Nouvelle Vague, para que nos entendamos, ¿no? Que es pura imaginación, pura imaginación. Entonces yo creo que por eso, en general, en el cine es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y por eso yo lo veo tan diametralmente opuesto a lo que tendría que defender el catolicismo. O sea, yo creo que el hecho de lo que ha pasado en el siglo XIX y XX le ha hecho un flaco favor a la dogmática católica desde 200 y pico años. Un flaco favor, porque es la fantasía, cualquier fantasía vale. Cualquier fantasía vale, eso es lo que dijeron los protestantes, lo que luego dijeron los modernistas. ¿Y qué pasa? ¿Que los católicos se han plegado? Pues quizás sí, pero entonces flaco favor a lo que en teoría estamos criticando en estos programas, ¿verdad? Bueno, esas aclaraciones quería hacer. Muchas gracias, José Luis. Yo me despido. Muy bien, Francisco José. Adiós. Nos vemos pronto. Bueno, Francisco, nos vemos. Muy bien. Venga, pues le paso la palabra a Gabriel, que creo que le toca ahora. Nosotros podemos estar 10 minutillos, un cuarto de hora más. Venga. Muy bien. Bien, has hablado de Francisco Suárez. Javier también hablaba pues del método ignaciano, de los ejercicios. Claro, es que lo que San Ignacio intenta es poner de acuerdo unas fuerzas que unas fuerzas que son opuestas, muy opuestas entre ellas. Y ahí, pues, lo que decía Javier de pues ese cultivo que hay en San Ignacio de la sensibilidad y por lo tanto de la subjetividad o de la subjetivización, y por otro lado, más que lo que decías, yo ahí discrepo un poco de ti, Javier, más que lo que decías de racional, yo creo que es racionalista. Yo creo que ahí San Ignacio tiende a ser racionalista. Y también hay otro elemento que pesa en San Ignacio y que tiene que tenerse muy claro, porque todo lo que pesa en San Ignacio va a pesar en la compañía de Jesús y a través de, como decía también Joséchu, a través de Suárez y a través de tantos intelectuales jesuitas va a pesar en todo Occidente. Y es que era un militar, y entonces ese carácter voluntarista lo lleva, no es que lo lleve, es que su cabeza está, su mente, su forma mentis está configurada así. Entonces, del mismo modo que lo que tenemos con Occam es una filosofía desviada del principio teológico que da lugar al nominalismo, que por seguir la línea histórica, posteriormente será la base filosófica de una ya no desviación, sino inversión del catolicismo, que será el protestantismo. Esa desviación teológica del protestantismo, que todavía ahonda más en la desviación teológica y filosófica de Occam, del nominalismo, cuando llegue la modernidad,
pues lo que harán los filósofos. Bueno, no es casualidad que, por ejemplo, que Descartes se eduque en un colegio jesuita, en La Flèche, en el colegio más afamado de toda Francia. Esto no es casual. Y lo mismo los grandes ilustrados franceses, Voltaire, por ejemplo. Bien, pues evidentemente eso después en la filosofía moderna, esa teología y filosofía desviada del protestantismo se va a secularizar, como antes apuntábamos, y los grandes idealistas alemanes y el gran racionalista de Descartes, en el fondo es una especie de clérigos laicos, es que para mí es significativo, para mí es muy significativo, no es el caso de Hegel, pero creo que nuestros seguidores tienen que tener siempre muy presente que, claro, como la filosofía es una cuestión de ideas, pensamos que los filósofos son seres que están solo repletos de ideas y también sus vidas dan mucha luz. Es decir, yo no creo que sea casual que esos clérigos laicos pues no formaran una familia. El caso de Descartes, el caso de Kant. Es verdad que no es el caso de Hegel, pero el caso de Descartes y el caso de Kant para mí son llamativos, Bien, pues esa filosofía moderna, que no es más que los errores del protestantismo secularizados, que eso es el modernismo, pues todo esto tiene ahí este desarrollo histórico, que yo lo he hecho así de forma telegráfica, pero creo que ahí está la cuestión que también apuntaba antes Javier, pues de que no es la devotio moderna, que tiene una serie de elementos proto-protestantes, y que San Ignacio intenta unas fuerzas muy poderosas unirlas en una especie de síntesis y es muy difícil mantener eso. Por ejemplo, y yo ahí tengo que decirlo, San Ignacio llama a la contemplación una forma de oración. Bueno, San Juan de la Cruz, que es doctor de la Iglesia, cosa que no es San Ignacio, San Juan de la Cruz, especialmente su vida en Monte Carmelo, dice que la contemplación es un grado de la oración. ¿Por qué? Porque la tradición de la Iglesia siempre fue pues lo que encontramos en la historia de la espiritualidad, que es el rezo de los salmos. La oración vocal. Claro, la oración vocal. Y eso es lo que la devotio moderna, a través de la Compañía de Jesús, eso les da un poco de disipela y lo aborrecen. Por eso los jesuitas eran la primera orden sin coro. Y por eso la Compañía de Jesús es algo casi consustancial, no el desprecio, pero sí que para ellos la liturgia es una cosa absolutamente secundaria. Yo siempre lo digo. Sí, La Compañía de sí. Jesús ha tenido muchísimos biblistas, ha tenido filósofos, ha tenido moralistas, ha tenido dogmáticos, ha tenido arqueólogos, ha tenido juristas, pero ¿cuántos liturgistas ha tenido? Uno y del siglo XX, el sacrificio de la obra esta famosa del sacrificio de la misa, que ahora no me acuerdo de su nombre, me caché la madre, luego me acordaré. Jungmann, que luego también se hizo tomó posiciones muy modernistas después del Vaticano II. Pero creo que esto es importante, porque nos abre una perspectiva y un horizonte mayor a la hora de comprender los límites, el peligro, los límites del principio de subjetivización, los peligros a los que conduce, pero también, como apuntaba Josécho, como apuntaba el Padre Francisco, también la necesidad que tiene el ser humano. Por eso decía que son fuerzas muy poderosas, que no es fácil vivir un equilibrio sano y que en el momento en el que se empiezan a desequilibrar, pues esto que decía Josécho, pues Francisco Suárez sale por ese tema y a partir de ahí no hay nada que hacer. No, Bien, si os doy parece, totalmente. hacemos una última ronda de intervenciones, si os parece, y cogemos este orden ya que tenemos ahora. Habla primero Javier, luego yo tomo la palabra y acaba hoy Gabriel, si os parece Muy bien. bien. Javier. No, es cierto que cuando tú ves, por ejemplo, una procesión de entrada en el templo para la celebración de una misa, si es de jesuitas, perdón, puede que veas
casullas diferentes, que no van parejos que no desfilan parejos en la procesión de entrada. Sí, hay un cierto, yo lo he vivido y bueno, una de las primeras veces que Francisco visitó a los jesuitas o viceversa, les dijo aquella frase que yo creo que en los tradicionalistas cayó como una bomba. Dice, no os encaprichéis con los trapos. Es un malvado. Francisco es un malvado. Bueno, entonces es cierto lo que te digo y lo que dices. Y no solo eso, sino que la confección y aprobación de los ejercicios espirituales fue enormemente problemática. Ahí estaba Melchor Cano que les dio... Báñez dice que la aprobación de la Compañía de Jesús y de los ejercicios bueno, Báñez, sí. es uno de los signos del fin del mundo. Bueno, pues les dieron me encanta Ahora, eso. San Ignacio fue reaccionando, modificó cosas y fíjate, para probar lo que dices tú del comportamiento voluntarista, vaya por Dios. Al final de los ejercicios, después de haber hecho muchas contemplaciones, aplicación de sentidos, que es una forma muy moderna de orar, y quien sea capaz de aplicarla me parece muy bien. Al final de los ejercicios introduce una cosa, un elemento que se llama reglas para sentir con la Iglesia. Y en las reglas para sentir con la Iglesia dice que se ha de tener una visión proactiva y apreciadora, como lo queremos llamar, de todo cuanto está contenido de todos los elementos que forman parte de la vida eclesial. Por ejemplo, las procesiones, dice alabar candelas encendidas, o sea, alabar las reliquias, las velas, etcétera, etcétera. Y la frase central de lo que tú llamas voluntarismo, pero yo creo que también tiene una pretensión de objetividad y por tanto de racionalidad, es esta: reconocer que si lo que yo veo negro, la Iglesia dice que es blanco, es blanco. Es decir, tú puedes haber estado meditando, tal, contemplando, haciendo lo que quieras. Sí. Pero yo te lo doy la vuelta. Es que yo lo que veo ahí no es racionalidad, yo veo puro voluntarismo y puro nominalismo. Bueno, ya, pero también él establece, digamos, un principio de objetividad que es el respeto máximo a todo cuanto hace y dice la Iglesia. Es un principio. Es decir, la Iglesia está acertada. Ahora bien, si quieres llamarlo voluntariedad, me parece muy bien. Y te digo más, la voluntad fue el arma fundamental y que la hizo triunfar en el mejor sentido de la palabra, desde la restauración de la Compañía, 1814, hasta 1950, vamos a poner, años previos al Concilio Vaticano. La Compañía de Jesús fue un auténtico ejército al servicio de los papas, siglo XIX y parte del XX. Era un ejército, y un ejército efectivamente tiene órdenes verbales, se hace esto y se hace esto, se cumple rigurosamente la obediencia, etcétera, etcétera. Y a veces la obediencia tiene que ser, debe echar mano de la voluntad, de tener voluntad de realmente hacer esto. De hecho, uno de los grados de la obediencia que San Ignacio explica en una carta es la obediencia de voluntad. Es decir, querer hacer algo... De juicio. Sometimiento de juicio. Esa sería la perfecta, la última. O sea, tenemos la obediencia ciega, que él no le da mucho valor, que sería la que comúnmente se considera que es propia de la Compañía, obediencia ciega. Y luego está la obediencia de voluntad, es decir, yo quiero hacer, no solo hago, sino que quiero hacer lo que el superior me dice que tengo que hacer. Y luego la de entendimiento, o la de juicio que dices tú, dice, no solo hago lo que me dicen, quiero hacerlo, sino que entiendo por qué tengo que hacerlo. Porque entiendo lo que mi superior me está diciendo. Bueno, bien, a lo que voy. Ahí hay 140 años aproximadamente, 150 años que la Compañía de Jesús es realmente un ejército a favor al servicio del papado y esto. Y a partir de los años 50, cuando llega luego el concilio y en el posconcilio, que es cuando yo conozco a la Compañía en los años 80, el criterio no es tanto la voluntad, quiero decir, la palabra voluntad casi no se utiliza, sino que se utiliza la palabra libertad. Conciencia. Entonces, para poner un contraejemplo y termino,
el Opus, a día de hoy, con todos los problemas que tiene, sin duda, sigue siendo una, digamos, una espiritualidad de voluntad, ¿eh? De tener el día marcado. A tal hora hay que rezar esto, a tal hora se va a hacer una visita a la capilla, ta, 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 ta. Es un mecanismo de voluntad que yo creo que funciona, no lo voy a negar. Y la compañía es más, digamos, es una espiritualidad de libertad. Entonces, la libertad sin, aunque no, es una paradoja muy tontona, muy tontorrona, pero bueno, la libertad sin voluntad puede acabar en cualquier parte, y la voluntad sin libertad puede acabar amargando a la persona, por poner un ejemplo. Pero bueno, tú dirás. Muy bien, Javier, muy bien, de acuerdo. Lo del Opus sí está bien, el tema es cómo llevar el monasterio al trabajo, a la calle, ¿no? Esas horas, ¿no? Bien, Sí. bueno, yo solo quiero decir cuatro cosillas que tienen que ver con lo que habéis señalado y con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Descartes, por ejemplo, estudia con los jesuitas, hace toda una ética hablando de las emociones, ¿verdad? Que por cierto, se van a llevar al arte. Esto se lo oía Bueno, no lo tiene escrito, solo está en conferencias por parte de, sobre todo, de dos músicos que eran los que estaban en la corte francesa en aquel tiempo, que son Rameau y Lully, que tratan de hacer una música ya no sacra, ya no religiosa, hay una desconexión ya, como decíamos al principio, y está tratando de las emociones humanas. Y daos cuenta, todavía no hemos llegado a finales del siglo XVIII con Tetens, que es el que introduce el sentimiento al conocer humano, ¿no? A la voluntad y al intelecto le añade el sentimiento. Claro, pero es que aquí el sentimiento es lo que va a tomar Kant y lo va a hacer suyo, ¿de acuerdo? Claro, porque este sentimiento está totalmente desconectado de la realidad sensible. Es el puro interiorismo, es el nacimiento del subjetivismo que nos invade en la actualidad, ¿de acuerdo? Que es lo que toma Kant de Tetens literalmente. Bien, esto que para aclarar de algunas cosas que habíamos dicho luego, creo que ha sido Gabriel, tú mismo, bueno, yo creo que ha salido en el momento que es el tema de las ideas que están impresas en estas narraciones como la que estamos hablando hoy o en cualquier otra narración, sobre todo desde que se ha dado el giro antropológico. Las novelas, la poesía está cargada de ideas, Y una de las ideas que tenemos en esta serie de la que estamos hablando es que los apóstoles son absolutamente humanos. Está humanizados totalmente. Quizá están respetando cierto modo de divinidad de Jesucristo, no del todo, porque también los está humanizando. Es que lo estamos viendo y cuenta chistes, coño. Que está contando chistes en la serie, que ha contado varios. Igual yo es que he llegado hasta la mitad de la segunda parte y joder, en fin, que esas cosas no salen del Evangelio, ¿verdad? Bueno. Y por meter otra película, que es de ahora, para que veamos lo perniciosas que son pues las ideas en las películas cuando las pone ahí pues el guionista, el director de turno. Es una película que dije, la voy a ver, porque como vamos a hablar de esto, igual me da pie para sacar algún tema de conversación. Una película que se titula El exorcista del Papa. El exorcista del Papa es una especie de volver a hacer la película del exorcista, pero en vez de que pase en Estados Unidos, pasa en España y de lo que se trata es de meterse con España y de decir que la Inquisición española es lo peor que ha habido en el mundo. Tiene narices, ¿eh? O sea, es que es una cosa, yo es que me puse malo, ayer viendo el puñetero exorcista del Papa. En fin, y eso es una idea negrolegendaria y anticatólica también, porque meterse con el Imperio Español es meterse con el catolicismo. He dicho. Bueno. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Bueno, tienes la palabra, Gabriel, y cerramos. Venga. Bien, yo lo que decía antes, y ya voy a conectar esto último que hemos hablado con el comienzo del programa de hoy, es que, claro, Descartes, como padre de la filosofía moderna, como padre del racionalismo, pues lo que hace Descartes es secularizar o racionalizar mucho de lo que él aprende en los jesuitas, ¿no? Es lo que hay. Es decir, podemos decir que en cierto modo la filosofía de Descartes es un jesuitismo racionalizado, racionalista o secularizado en gran parte, ¿no? Cuando habla de
del genio maligno, ¿no? Pues cuando habla de genio maligno, pues te vas al texto de los escritos a Ignacio y es evidentemente a la referencia que haces a Ignacio al mal espíritu, ¿no? Al mal espíritu. Eso es muy claro. Y ese recorrido que he hecho antes, desde Ockham, pasando por Lutero, hasta desembocar en Francisco Suárez y de ahí a toda la filosofía de la modernidad, y ahí lo ha dejado, ahí me ha venido como anillo al dedo lo que ha dicho Javier, mi querido Javier, y es como desde que Pío VII, cuando cae Napoleón en Waterloo, resucita la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús se convierte en el buque insignia del papado, en el ejército a disposición del Papa, la Compañía de Jesús empieza a subir como la espuma desde esos comienzos, desde ese primer tercio del siglo XIX hasta, bueno, pues piensa Javier que la Compañía de Jesús toca techo en 1965. Es verdad que lo que tú dices que, sobre todo, más que los años 50, es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empieza a haber toda esa absoluta confusión de ideas en los grandes teologados y filosofados, los grandes centros de estudio, la Compañía de Jesús, pero evidentemente hasta el 65 es cuando toca techo a nivel 36.000 miembros. 36.000 miembros, 1965, 36.000 miembros, la orden religiosa más numerosa, masculina, de la Iglesia Católica, con presencia en todos los campos de misión, desde una leprosería hasta una universidad, una cátedra de universidad, pasando por periódicos, radios, revistas, colegios, parroquias, todo, estaban en todos sitios. Bien, lo que quiero decir es que esa filosofía que está, esa filosofía, esa teología, pues que está, ¿cómo decirlo?, impregnada sí, impregnada de muchos elementos modernos, moderno no en el sentido cronológico, la edad moderna, sino de los principios axiales de la modernidad, cuyo principio principal es la subjetividad. Eso, a través de los jesuitas, pasa a todo el cuerpo de la Iglesia, porque son el apoyo principal del Papa. Es decir, lo que quiero decir es que hay una jesuitización de la Iglesia, sobre todo ya también a partir del Concilio Vaticano I, porque una cosa es lo que dice la Pastor Eternus del Concilio Vaticano I en 1970, de cuáles son los límites, el encuadre de la infalibilidad papal. Pero otra cosa es el espíritu, porque igual que hay un espíritu Vaticano II, hay un espíritu Vaticano I, en esto nos hace hincapié, y es ese espíritu Vaticano I que no, insisto, que no está en el texto, pero que es lo que se difunde y en gran parte gracias a los jesuitas y el papado, que ahí son totalmente correlativos, de sustituir la verdad por la autoridad. Sustituir la verdad por la autoridad, que esto que decías tú, Javier, de las reglas para sentir con la Iglesia. Vale, yo esto lo veo negro, pero la Iglesia lo ve blanco. Vale, pues la verdad al final es la autoridad. Lo que diga la autoridad, eso es la verdad. Bien, el problema es cuando la autoridad ya empieza a tener agujeros, y cuando la autoridad ya no empieza a tener las cosas tan claras, y eso se empieza a ver en el Vaticano II, y por eso el proceso de protestantización se dispara, y eso es lo que hoy se está viendo más que nunca. Y eso es lo que lleva a que el catolicismo esté hoy en día infectado por ese principio de subjetivización tan profundo, o no es casualidad. Joe Biden es amiguísimo de los jesuitas, es feligrés de los jesuitas, dice que es católico, fervoroso y devoto, y es un grandísimo defensor del aborto y de la Agenda 2030 y de los LGTBIHJKLM. Que no es casual, no es casual lo de Descartes, no es casual que, pues lo que decía Joséchu, que Kant se bebiera a Suárez, son demasiadas casualidades como para no ver un nexo de ideas y de una relación de causa y de consecuencia. Entonces, al final, la visión que se considera, tú hablabas de la Vulgata, y es verdad, al final la visión que se considera no la oficial, sino la oficiosa y la hegemónica de la Iglesia Católica, viene a ser la de moda de nuestro tiempo. Por eso lo que decía antes el padre Francisco, de que si esta serie de Chosen lo hubieran hecho unos católicos, pues fíjate lo que hicieron con Jesucristo Superstar en los años 70,
pues hoy Sí. habrían puesto a un Jesucristo pues ecofeminista, resiliente y, bueno, pues una especie de Pedro Sánchez con el pelo más largo, algo así, algo así. Ujú. Bien, y aquí lo dejo ya, pero creo que puede ser provechoso que todo este recorrido que hemos hecho y todas estas ventanas que hemos podido abrir nos sirvan un poco para comprender cuál es la situación del catolicismo y cuál es la situación del protestantismo. Pues sí, Cierto. pues ya está todo dicho, queridos amigos. Yo creo que la serie esta ha dado pie, pues para que retomemos los temas estrella, ¿no? de nuestra temática, ¿verdad? Aunque estemos redundando en el asunto. Muchas gracias otra vez por estar aquí, queridos colegas. Muchas gracias, estimado público. Y supongo que a finales de agosto grabaremos uno nuevo, y ya veremos de qué hablamos, de casi lo mismo. Gracias a todos. Muy bien. Otro día hablamos de Narcos, que es la que estuve viendo yo en Netflix. y la del Chapo Guzmán. Esta gente son mis ídolos, tío, ¿eh? Son mis ídolos. Oye, espera que tengo al gato ahí, cago en la mar. Venga, pesado, pasa. Bien, bien, bien. Oye, Mira, aquí tengo a rabo roto, ¿eh? Sí, sí. Yo le pregunto, pero a lo mejor por la tarde. Venga. Joséchu, yo, Bueno. a ver, yo, o sea, vamos a ver, técnicamente a las 6:30 me tengo que ir, digo. Pues entonces, ¿puedo estar Gabriel. un poquito más? Gabriel. Es que Gabriel. Gabriel yo le conozco, lo del teléfono, en fin, pueden ser horas. Me cago en la mar. Espero que no pierda la noción de dónde está. Oye, pues casi lo desconectamos de imagen. Ahora, No, ya está. Ya, por Ya está fin, aquí por Gabriel. fin. Los dioses han sido escuchados. Está aquí Gabriel. Está- Perdona.